Muy buenas tardes tengan ustedes. Para el día de hoy, muy rápidamente vamos a revisar algunas de las características generales que tiene el pensador que nos corresponde ahora y que es Isadore Auguste Marie François Xavier Comte. Augusto Comte, como nosotros usualmente solemos referirnos al mismo. La obra de Comte es fundamental en el sentido de hacer esta construcción ya desde la perspectiva del siglo XIX. Esta construcción y de esta visión moderna, positivista, que nos permite analizar ya el mundo en una visión mucho más cercana a la que nosotros investigamos y conocemos, donde la parte racional es eminentemente fundamental. Y esta visión también nos permite conocer cómo en el siglo XIX se han ido construyendo estas visiones. Si en las épocas anteriores hablábamos de visiones que eran primordialmente cíclicas, donde tenían sentido las profecías, donde lo ocurrido previamente, lo narrado en el Antiguo Testamento, se tenía que refigurar en el Nuevo, que predecía a su vez lo que pasaría en el mundo contemporáneo para conocer lo que iba a ocurrir en el futuro. Esta visión que vemos que se rompió ya una vez que cayó el paradigma del mundo medieval en el siglo XVIII, para el siglo XIX vemos que ahora toma una forma diferente. Como se observaba en el caso del texto de año 2440, ya no se habla de estadios ideales en un mundo diferente al propio, como sería el caso de la ciudad de Dios, o en mundos que serían contemporáneos a nosotros, pero ubicados en lugares no accesibles, en un lugar que no tiene lugar, que es el caso de la utopía de Tomás Moro. Ahora vemos que los planteamientos se analizan en una línea progresiva y en el desarrollo y la construcción hacia el futuro, donde todas las cosas van a ir mejorando conforme el tiempo vaya ocurriendo. Esto es, por supuesto, fundamental para que nosotros entendamos por qué surgieron teorías como la de Carlos Marx, en el caso de la evolución del materialismo histórico, o en el caso de los propios planteamientos que va a hacer el propio Augusto Comte, que no les anticipo porque es justamente parte de lo que ustedes van a revisar y que va a ser fundamental para entender, incluso, por ejemplo, si lo aterrizáramos, entender cómo funciona la estructura del pensamiento político, económico y social, en una base filosófica, de Europa en la segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, caso particular Francia, por supuesto, caso particular México, como lo podrían ustedes analizar cuando les correspondiera, en el caso de la sociedad porfiriana, sobre todo de la década de los 90 del siglo XIX. Esta visión lineal que nos construye gente como Marx, que a nivel biológico Charles Darwin lo plantea con la evolución de las especies, a nivel sociológico lo plantea Comte con base en lo que él ha ido observando y entendiendo de lo que ocurre en su cultura y su sociedad de estos periodos a los que hacemos alusión y referencia. Por lo tanto, y de una manera muy simple y muy sencilla, vamos a ver algunos de los puntos que nos permiten entender más el pensamiento de Comte. Él nace en Montpellier, en Francia, el 19 de enero de 1798, y esto nos permite ver que le toca nacer poco después de que la Revolución Francesa ha dado ya sus primeros grandes pasos, pero también han cometido sus primeros graves errores y estamos al punto de que la formación del consulado con Napoleón a la cabeza termine unos cuantos años después por convertirse en un nuevo imperio. En este plano, una de las cosas que podemos entender es que Comte va a llegar a ser contemporáneo de Hegel, llegó a ser contemporáneo de Humboldt y en una parte, aunque ya de edad bastante avanzada, ya no le tocaría poder dialogar con gente como Johann Gottfried Herder, ya de su tiempo había pasado, aunque sí llegó a ser contemporáneo de el Marqués de Sade como tal. En una pequeñísima parte estaba demasiado niño, ya no le tocaría poder entender de una manera directa, aunque vivieron durante cierto tiempo paralelo. eh, También sentido, aunque un Kant ya grande, él muere de hecho en 1804 y Comte apenas está naciendo en 1798. Entonces, si bien llegan a ser paralelos, no llegan a conocerse
directamente, pero esto nos da una idea de la generación que a él le va a tocar conocer intelectualmente y que va a influir sobre sus líneas de pensamiento. Comte tiene sus estudios básicos en tres lugares. El año de 1807 en el Liceo de Joffre, pasa por la Universidad de Montpellier, pero no está mucho tiempo en ella. Y sus estudios se culminan en la Escuela Politécnica de París, aunque se dio la circunstancia de que esta institución fue cerrada temporalmente y posteriormente él tuvo la oportunidad de regresar, pero decidió ya no hacerlo. Lo que sí es muy notorio es que en el tiempo que él estuvo allí, le quedó bastante claro lo que eran las bases de los ideales del republicanismo y del progreso que se insistían mucho en esta institución. El año de 1817 conoció a Claude-Henri de Roubaix, el conde de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon es como nosotros habitualmente lo conocemos, quien va a influir fuertemente en su pensamiento. La base de su corriente ideal es el socialismo utópico, que nos permite ver los caminos que se van a seguir ahora hacia el futuro. Y es el propio Saint-Simon el que lo va a poner en contacto con la sociedad intelectual de aquella época. Y una de las cosas que les queda muy clara es la necesidad de remediar los males que han sido generados por la Revolución Francesa. Y esto le lleva a comenzar el planteamiento de una nueva doctrina social basada en las ciencias. No debemos de olvidar esta perspectiva y este punto de vista. El año de 1825 en lo personal se termina casando con una mujer llamada Carolina Massé, que tenía un pasado un tanto turbulento, había sido una prostituta, y esto le llevó a tener una serie de problemas personales bastante fuertes al momento de convivir con ella. Eh, estas afectaciones que le llegaron a dar en lo psicológico lo llevaron a que al año siguiente, en 1826, fuese internado en un hospital mental. Lo dieron de alta, pero no había quedado completamente sano. Por lo tanto, su salud estuvo un tanto quebrada, justo cuando inicia sus lecciones públicas sobre filosofía positiva. El problema no se había superado. Para el año de 1827 sabemos que intentó suicidarse arrojándose desde el Puente de las Artes. Y una vez que se le volvió a internar, ahora sí, ya se le pudo curar de su enfermedad mental. Para el año de 1833 buscó que se le permitiera impartir la cátedra de Historia de las Ciencias y la cátedra también de Geometría, pero para su desgracia se lo negaron por sus ideas políticas. Es muy importante ubicar este año de 1833, sobre todo si estamos hablando de Francia, son años difíciles, son años turbulentos, es la finalización del régimen de gobierno de Luis XVIII, no precisamente en las mejores de las condiciones, la llegada del rey Carlos X, la caída del rey Carlos X por dar ciertos privilegios ya no a las clases bajas, sino a las clases medias altas, a él se le conoció como el rey burgués. Otro que también dio preferencia una vez que cae Carlos X va a ser el rey Luis Felipe. Entonces es bien importante que en estas épocas ubiquemos estas constantes fricciones y luchas, las apariciones de los idealismos, el intento de mantener el republicanismo controlado por parte de los grupos conservadores que han tenido que darse ciertos ajustes, pero no han renunciado por completo a toda su línea de poderío y de privilegios que por supuesto es comprensible que se rehúsen a dejarlo. Por eso no es extraño que muchos de los pensadores de estas épocas a lo mejor se dedican a lo académico, se dedican al estudio, se dedican a la escritura, pero el hecho de que inviertan también sus ideas políticas, pues influye al momento de que ellos quieran conseguir trabajo. Previamente él había publicado su primera parte del curso de filosofía positiva el año de 1830 y llegó a conseguir un trabajo que le permitía sobrevivir medianamente como examinador de la Escuela Politécnica, pero para su desgracia el año de 1844 terminó perdiendo esta cátedra y en el futuro él va a vivir ya de lo que se identificaba como el libre subsidio positivista, es decir, va a terminar viviendo de la ayuda de sus amigos, no precisamente va a estar en las mejores de las condiciones. Para el año de 1844 él había conocido a una mujer llamada Clotilde Vaux, de la que queda sumamente enamorado, pero si bien él se había separado de su relación con su primera esposa, nunca se divorció. Entonces él puede declararle su amor a esta señora Clotilde Vaux, pero ella en esta visión muy romántica del siglo XIX, precisamente en el mismo contexto, ella no lo acepta, además de que por razones prácticas no es conveniente que se casen y solo acepta su amistad en este sentido.
Para el año de 1847, con base en todas las estructuras de pensamiento que él fue desarrollando, anunció la creación de la religión de la humanidad. Y para el año de 1856 propuso una alianza con los jesuitas contra la anarquía en Occidente. Hay que ubicar que el siglo XIX fue un siglo complejo, difícil, turbulento, y él estaba muy preocupado por el futuro que se pensaba que podía tener el mundo occidental, el dominante, el racional, el establecido en una base mental de equilibrio, pero pues le está tocando ver todos estos problemas que se están generando a mediados del siglo XVI, ¿no? Y eso que todavía le falta la guerra franco-prusiana, por supuesto sí le toca prever qué es lo que va a ocurrir con el crecimiento del siguiente gran último intento de imperio generalizado que va a ser el de Napoleón III. Le toca ver los primeros pasos de lo que esto implica, pero ya no le toca vivirlos en la carne propia, dado que él muere el 5 de septiembre de 1857 en la propia Francia. De esta manera nosotros tenemos una idea general de lo que fue el trabajo de Augusto Comte en el contexto en el que le toca vivir, para que consideremos estos elementos como base fundamental de lo que representa la lectura de los textos que vemos a continuación, que nos toca leer, y sobre todo lo que a mí más me interesa que tengan bien presente, esta famosa ley de los tres estadios. Estadios sería la forma más correcta, más de los tres estados o los tres estadios, como también se le conoce. Estadios porque son etapas por las que pasa la humanidad. Y esto nos permite ver cómo ellos aplican ya esta visión progresiva, esta visión lineal de la historia. La historia tiene ya una importancia fundamental en este sentido, aunque no es de ninguna manera la más importante, y sí hace el planteamiento de la necesidad de analizar racionalmente, de compilar datos, de hacer la revisión de estos datos a través de las estadísticas, y que sientan las bases, por supuesto, para el nacimiento de una nueva ciencia, la única, de hecho, ciencia social que va a existir en ese sentido, y que va a ser la sociología. Espero que esta información les pueda ser de utilidad para poder comprender mejor lo que representa Augusto Comte como este ejemplo